nos aguantamos un poquitito ahí, le pedimos a la gente que nos ayude a difundir porque tenemos invitado al Daniel Rosa, que viene con nosotros por el tema para que al menos los que estamos aquí nos convirtamos en una máquina de difundir y empezar a pedirle a los padres para este próximo 1 de abril que por favor no envíen a sus hijos a la escuela. Las razones aquí las va a dar Daniel y, y por favor para que se sumen. Pues, mira, vamos a ver este video a ver si le sirve para la campaña a don Rosa. Pues, miren esto. Hey, no deslices hacia arriba sin antes saber esto. ¿Tienes planes para este 1 de abril? Si los tienes, cancélalos. Este 1 de abril se llevará a cabo un paro nacional por tus hijos, por mis hijos y por todos los niños de Chile. ¿Sabes por qué? Porque mientras estás trabajando pensando en que tus hijos son educados de la mejor manera y cuidados en su escuela, están siendo ideologizados e inclusive tocados de manera sexual por entidades exteriores al plantel educativo. ¿Te parece correcto esto? ¿Qué harás? ¿Te quedarás esperando el turno de que le pase a tu hijo? ¿O te sumarás a esta gran iniciativa? Tú eliges. Un niño debe ser libre y educado profesionalmente. ¿O acaso tu sueño no es que tu hijo sea mejor que tú? Súmate. Ningún niño a clases este 1 de abril. Con los niños no se juega. Con los niños no se juega y a nosotros nos sorprende de que hasta el día de hoy, muchachos, a la gente que nos está mirando, de que esto después de haber sido, que ocurrió en Arica, algo que también nosotros hemos pedido, esto lo hizo público, si mal no estoy, me podrán, la Biobío, que es un medio que sale a todo Chile, o sea, se hizo público, ya no podemos, no tenemos la excusa de decir es que no tenemos, que somos medio alternativo, canales chicos, etcétera, etcétera. No, no fue así, se hizo público a lo largo de todo Chile y todavía después que le preguntaron a nuestros hijos de 9, 10 años acerca de lo que habían explorado en su vida sexual, imagínense usted, y todas estas preguntas que terminan siendo de parte de verdaderos depredadores. A mí se me imagina como que esta gente la tenían encerrada, ¿verdad? Encerrada y que le abrieron la puerta, le abrieron una jaula y que salieron literalmente a depredar niños. Y esto fue las preguntas que hicieron, las conversaciones que tuvieron y que, señores, y que todavía en nuestro país no ocurra nada. Pues y esto yo creo que ya es hora de plantar bandera de que esta situación comienza a cambiar. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación, gracias también por ese hermoso material, de verdad que se agradece muchísimo la dedicación y la sensibilidad con el tema, porque es lo que necesitamos, es lo que alimenta este trabajo, ver que logramos, ¿cierto?, sensibilizar la importancia, la relevancia de lo que estamos hablando, lo trascendental que es el cuidado de los niños. O sea, así que de verdad, muchas gracias por ese material, muchas gracias por sumarse a esto. Y bueno, la invitación a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, para que puedan hacerle llegar a todos quienes puedan a esta invitación a proteger a nuestros hijos. La verdad que es una invitación un poco condicionada en términos de que lo que estamos buscando es que nos den garantías. La pregunta es, ¿quiénes de los que nos están viendo que tienen un hijo, una hija, tienen un sobrino, tienen un nieto, en estos momentos la educación en Chile puede garantizarme y decirse a sí mismo si es que va a mandar mañana a su hijo y tiene la garantía de que mañana esto no le va a pasar a su hijo? Ninguno en Chile, lamentablemente, hoy día no tenemos esa seguridad. Y por lo tanto, como no tenemos esa seguridad, y como no tenemos a nadie que nos esté defendiendo, nadie que esté pidiendo, por ejemplo, los puestos, las garantías necesarias de quienes tienen que darnos la garantía, en este caso el ministro de Educación, ¿cierto?, que tiene que darnos las garantías después de lo que ocurrió en Talcahuano el año pasado, que se repitió, para quienes no lo saben, se repitió en Antofagasta, se repitió en Alto Hospicio, se repitió en Copiapó, se repitió en Villa Alemana, se repitió en O'Higgins, se repitió en muchos lugares lo que ocurrió el año pasado en Talcahuano. El año pasado ocurrió también eso en otros lugares. Pasó exactamente lo mismo. Abusaron, expusieron a niños a contenidos como los de Arica. Entonces, la pregunta es, ¿usted está seguro de que mañana no va a ser su nieto? ¿Usted está seguro de que mañana no va a ser su hijo? Entonces necesitamos ministros
como el ministro de Educación y una ministra de Salud que nos devuelvan la garantía. Y entonces le pedimos al presidente de la República que dé las garantías. Y las personas que él tiene en estos cargos no dan las garantías hoy día, porque no debió haber ocurrido nuevamente que un niño saliera abusado de una clase. Entonces, como no tenemos esos ministros, necesitamos, señor presidente, que pueda sacar esos ministros y pueda poner unos ministros que tengan conciencia, que dejen de estar trabajando y utilizando el aparato estatal para sus fines políticos, que es de instalar en la mente de nuestros hijos sus ideas. Si de verdad quieren una educación sexual integral, discutámoslo como país. Llámenos un plebiscito, conversémoslo, ¿cierto? Aunque en realidad nosotros creemos que no vamos a aprobar algo así, porque algo así es derecho exclusivo de nosotros los padres. Por lo tanto, el llamado es a hay que sacar esos ministros no le dan garantía a los papás, y como no le dan garantía a los papás, lo vamos a demostrar, ¿cierto? Parando este 1 de abril, que cabe destacar, para quienes no lo saben, vayan a www.ministeriodeeducacion.cl, busquen en las efemérides del año, que se celebran en el año, y el 31 de marzo de este año, que es día domingo, el ministerio estableció la celebración del Día de la Visibilidad Transexual. ¿Qué significa eso? Que han insertado otra vez, nuevamente en un año consecutivo, al año pasado también lo hicieron, la agenda ideológica de género. Entonces, como lo propusieron el día domingo, evidentemente lo que va a pasar el día lunes, 1 de abril, en los colegios de Chile, que es que van a celebrar este día. Van a haber un día, el día 1 de abril va a ser un día de la ideología de género. Por lo tanto, usted tiene dos opciones. O lo manda y lo deja que se llene de esa ideología y que se lo eduquen en esa ideología. O dos, hace el esfuerzo, ¿cierto?, necesario para demostrarle que usted está preocupado de la educación de su hijo y de que no está de acuerdo con que le sigan metiendo las cuestiones que le están metiendo en cabeza. Y está exigiendo, como nosotros estamos exigiendo, que el colegio se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que es educar a nuestros hijos en las materias que hay que educarlas, que en estos momentos está tremendamente deficiente. Que se dedique el ministerio a generarle el acceso, a respetarle el derecho humano a los niños a la educación, porque en estos momentos hay cerca de 40.000 niños que todavía no tienen acceso por la tómbola a el derecho humano a la educación. Hay otros tantos miles de niños que, producto del nuevo sistema, de la reforma al sistema educativo que hicieron, hoy día hay niños que no están pudiendo ir a la escuela porque los colegios no están habilitados, como en Copiapó, que todavía hay colegios que no están habilitados, recordando que el año pasado más de 30.000 niños no fueron desde septiembre en adelante porque los SLEP impiden garantizarle el derecho a la educación, porque hay niños que sufren violencia, tremendos casos de bullying que el Estado no está siendo capaz de poder resolver. Ahí hay un montón de problemas que tenemos que resolver que no están resolviendo y están concentrándose en gastar los recursos en financiar organismos políticos para que vayan a lavarle la cabeza a los niños a los colegios. Así que hacemos esa invitación, Robinson. Oye, a los muchachos lo que quieran preguntar, solamente que, Daniel, es interesante ver y aquí también la gente lo menciona en el chat, ¿verdad? ¿Será necesario también apuntar los dardos hacia el Ministerio de Salud? Porque si bien es cierto, las dificultades que han venido también, como que se entrelazan estos supuestos estudios, qué sé yo. No sé, digo yo, porque ciertamente la idea es tratar de identificar exactamente dónde está el enemigo, que bueno, sabemos que está en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero de ir viendo para irlos exponiendo de una vez por todas a todos aquellos que están detrás de todo este tipo de aberraciones en contra de los niños, ¿no? Mira, déjame, como siempre trato de hacer el ejercicio de poder contextualizar y voy a tratar de ser lo más breve posible en que los papás entiendan de qué se trata. Hoy día hay un plan, una intención, un proyecto político de un sector político que quiere cambiar, refundar Chile. Nos lo dijeron desde el 18 de octubre en adelante, querían cambiar Chile. Lo volvieron a confirmar cuando llegaron a la convención constituyente y la señora Elisa Loncón lo primero que dijo: vamos a refundar Chile. Propusieron en el artículo número 40. Déjame leerte el artículo número 40 de esta
de esta propuesta constitucional. Artículo número 40. Déjame buscarlo y te lo leo. Artículo 40, para quienes búsquenlo por favor, sí, y provéanse y sean informados. Artículo 40 de la propuesta constitucional, del mamarracho como le llamaban. Dice, toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad. Toda persona, o sea, su hijo de 5 años, de 8 años, de 9 años. Por eso es que le están enseñando esto en el colegio de Arica. ¿Ya? La responsabilidad sexoafectiva, la autonomía de su hijo, el autocuidado y el consentimiento, o sea, que su hijo pueda consentir, el reconocimiento de las diversidades y de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. Luego, el proyecto fue rechazado, ¿cierto?, por la mayoría de los chilenos, y en un abuso de autoridad, ¿cierto? Y que demuestra que están obsesionados, tienen el compromiso internacional de instalar este cambio político, ¿cierto? Este cambio de mentalidad en nuestros niños, esta refundación de Chile, que comienza en la cabeza de sus hijos, hicieron un segundo proceso. Y le pusieron corbatitas, ¿cierto? Le pusieron a señores más elegantes, incluyeron a todos, incluyeron a partidos que antes decían que no estaban con esto, participaron de eso, y dentro de ese proyecto otra vez venía educación sexual integral. ¿Y qué es lo que hizo el ciudadano común y corriente? Lo rechazó. Y hoy día, ¿qué es lo que están haciendo? Hicieron un proyecto hace unas semanas atrás donde obligan al Estado de Chile, a través del artículo número 12, inciso 2, del proyecto de ley de protección de la mujer, ¿cierto? Contra la violencia y la protección integral de la mujer. Y dentro de ese proyecto, que era sobre la mujer, la violencia contra la mujer, obligan en el artículo 12, inciso 2, a que el Estado tenga que hacer una educación no sexista, educación no sexista. ¿Qué es lo que es la educación no sexista? Ideología de género. ¿Qué es lo que es la educación no sexista? Educación no sexista es ESI. Es lo mismo que le hicieron a los niños de Talcahuano, de Antofagasta y ahora de Arica. Entonces, como ustedes pueden ver, se está tratando de implementar sí o sí esta agenda de género, esta obligación que tiene el Estado de Chile, los políticos de Chile, de implementar esta Agenda 2030, esta educación sexual integral en los colegios, a través del ODS 4. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ese es el objetivo de ellos, esa es la meta de ellos, y por lo tanto han insistido de una u otra manera y lo van a seguir haciendo, a menos que nosotros, como lo hicimos el 4 de septiembre, el 17 de diciembre, volvamos a pararnos y a decirles que no queremos, no estamos de acuerdo y no les vamos a permitir que utilicen a nuestros hijos. Por lo tanto, sé que es un esfuerzo, sé que va a ser complicado, pero de alguna manera ingéniensela para que le pueda demostrar, ¿cierto?, de que usted no está dispuesto a regalar a su hijo. Muchachos, lo que quieran para no... A ver. Rodrigo. ¿Cómo estáis, Daniel? Hola, Rodrigo. Yo creo que no hay mucho más que agregar y conversar. O sea, esto es una genialidad. Patearle la mesa y la silla a esta manga de sátrapa. Porque hasta el momento ellos creían que los colegios, incluso los particulares, eran parte de su cancha. Ellos podían hacer lo que querían. Los papás tenían que agachar el moño, calladitos más bonitos. Los pocos que iban y reclamaban o decían alguna cuestión, siempre había un grupito que los estaban esperando, les hacían funas, los perseguían. O sea, en realidad que yo creo que Daniel puede contar mucho mejor que yo. Entonces, en este momento, los tipos se van a topar, y yo voy a disfrutar mucho eso, con que ya no van a tener la cancha, pero tampoco van a tener la confrontación. Por eso esto es una genialidad. Les hiciste daño económico a los colegios que están tratando de forzar la ESI, básicamente. Les pateaste la mesa y les avisaste que los papás están mirando. Oye, referente a eso mismo del daño económico, Tomás, ahí cómo es para que la gente tenga un poquito de idea, ¿verdad? ¿Cómo es el teje-maneje? Porque en algún momento, ¿te acuerdas, Daniel, que en algún momento nosotros hablamos
quizás de comenzar a hacer una campaña y comenzar a denunciar en las escuelas donde se está enseñando la ESI, educación sexual integral o educación sexual afectiva. Acordemos que ellos cambiaron, ¿verdad? Porque antes era todo con brutalidad, ahora que ellos dicen que que hay que ser cariñoso. Entonces, denunciar estos lugares para que la gente no inscriba a los niños en esa escuela y de esa manera poder hacer un daño económico y las personas y los establecimientos que pretendan enseñar este tipo de cosas sepan que no van a tener el alumno donde enseñar, por lo tanto, ni recursos y, y los que no quieran enseñarlo, bueno, tengan el premio, porque esto también tengan el premio de tener muchos alumnos para poder educar a los niños debido a que no están Pero es que ya no enseñando. podís, pues, Pablo, porque desde el momento en que te metieron la tómbola, tú ya no puedes ir a elegir el colegio donde tú quieres poner el niño, pues, weón. Si Sí, no, esta es una estamos claros. planificación muy inteligente. No, no, sí Primero, está, le no, quitaste el poder de elegir a los papás. Segundo, reventaste los colegios subvencionados para que no existiera la posibilidad de ir surgiendo fuera de las garras de estos gallos. Y finalmente, ahora además, fuerzan su agenda a todo evento, ignorando que el proyecto de vida de las personas y los padres son los que deben tener el derecho preferente a la crianza, a la educación. Porque el colegio, al final del día, yo escucho hablar de educación y Ministerio de Educación. ¿De qué me están hablando? Si la educación viene de la casa. El colegio tiene que entregar una cantidad de información y reforzar lo que son conductas deseables. Pero ciertamente la educación es responsabilidad de los padres. Pucha, eso Tomás, es lo que se se hace daño perdió. económico. Perdón, Robinson. Que esto, ¿crees tú que si logramos hacerlo bien y si la gente nos apoya, podamos también tener una especie de, también que se les puede hacer daño económicamente a las escuelas si los niños no van en masa? Sí, efectivamente. Niño que no va, no se alimenta y no hay pago de ese día. Lo que sí, daño económico, pucha, hay dos miradas, digamos. Una por el efecto que puede generar el padre que no envía a su hijo al colegio y por el otro, qué es lo que va a hacer ese día. ¿Va a ir al cine con el cabro? ¿Lo va a llevar a Fantasilandia? ¿Cómo lo va a hacer? Porque si un día laboral que tiene que ir a trabajar. Entonces, van a haber ahí algunos problemas que solventar. Entonces, no es llegar y no llevarlo, sino hay que hablar con la abuelita, con el vecino, la vecina, que le cuide el cabro. O sea, no es una decisión que es gratis. Ahora, ojo, y no es gratis porque hay que pagar estas cosas. A estos colegios, al gobierno sobre todo, a todos los políticos que están intentando meter la Agenda 2030 en los colegios, hay que darle la señal. Y ya basta que seamos cómodos. Por lo menos algún día en el año hay que dar la señal que la ciudadanía está en contra de lo que están haciendo. Y ese día tiene que ser una manifestación masiva para que empiecen a tomarnos en serio, porque hoy día, así como están las cosas y como hemos venido haciéndolas, como que no nos toman en serio. Imagínate, tenemos mayoría rechazando una constitución y el día siguiente parten y hacen otra. O sea, nos están pasando por ahí mismo. Esto es un tema complicado. Y mientras esté la zanahoria de la ONU adelante con las lucas, esto no va a parar, no va a parar. Sí, ahí es donde está el problema. Entonces es súper importante que nos manifestemos contra la ONU y contra sobre todo el acuerdo que se firmó o la agenda que tienen implementándose acá en Chile. Eso es maldito. Ahí es donde están todos los problemas que se nos están generando hoy día. Ahora, dos cosas, Daniel. La primera, Daniel Rosa. La primera, estamos con Daniel Rosa, con Chile No Te Metas, con esto de un paro que se va a hacer de apoderados para este próximo primero, vendría siendo el día lunes 1 de abril, bueno, manifestarse en contra de lo que está ocurriendo en las escuelas con los niños. Ahora hay dos cosas, Daniel. La primera es que, bueno, derechos humanos sobre este tipo de cosas no se pronuncia y no se ha pronunciado nunca, no tiene la menor intención de hacerlo, esas son parte de nuestras demandas, por eso vamos a ir el 19 de abril para allá, viernes 19 de abril también, pero también aquí hay que hacer, y es verdad lo que algunas personas comentan en el chat,
y que estaba diciendo Tomás también, o sea, señores, aquí nosotros vamos a tener que hacer un poquitito de esfuerzo también, pues si sabemos que no es fácil no enviar al niño a la escuela, sabemos que para muchos padres de repente inclusive tenerlos tanto en el verano resulta ser un poquito tedioso, pero señores, son nuestros hijos, pues no son cosas, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo también, porque sin ningún tipo de esfuerzo no vamos a poder hacer nada, si al fin y al cabo es por el bien de los niños. Y eso, a cada persona que nos está mirando tiene que saber, usted tiene que tener la herramienta para poder defender eso, que esto es por el bien de los niños, porque es bien contradictorio, pero por el bien de los niños, por el bien de la educación de mi hijo, no tengo que mandarle a la escuela. Bueno, lamentablemente en esta situación nos han colocado los políticos y por el bien de su hijo realmente no tiene que mandarlo a la escuela ese día. Entonces, eh, aquí tiene que haber un compromiso de parte de la gente. ¿Cómo lo ha tomado la gente, al menos ya que esto viene de hace un par de días, Daniel, y que se viene gestando? ¿Y qué decirle a la gente para que se anime para esto? ¿Hay algún plan comunicacional? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué podemos colaborar? Cuéntanos. Bueno, primero aclarar lo que ahí están preguntando en el chat. ¿Dónde será esto? En su casa, donde usted pueda, porque en definitiva el llamado es a que a partir de lo que está pasando, que es que están haciendo clases de educación sexual, donde le hicieron ese tipo de preguntas a los niños de 9 años, ¿cierto? No hay ninguna seguridad de que eso no le pase a su hijo. Por lo tanto, lo que necesitamos es poder manifestarnos como papás de manera pacífica. No tenemos otra herramienta. Si salimos a la calle nos exponemos a violencia, pueden pasar muchas cosas. Y lo que estamos haciendo entonces es hacerlo lo más pacífico que nosotros podemos hacer, que es como se denominaría una huelga de brazos caídos. Esto significa, usted se queda en su casa y ese día no envía a su hijo. O si tiene que salir a trabajar, busca la fórmula, ¿cierto?, de cómo lo hace cuando el niño se enferma, por ejemplo. Porque cuando el niño se enferma, seguimos trabajando y alguien tiene que cuidarlo. Entonces, hacer el esfuerzo que hacemos cuando el niño se enferma, ¿cierto? Porque aquí lo que quieren hacer es enfermar es la mente de su hijo. Y el día, como recién lo relataba, el 1 de abril, es un día en que se va a conmemorar una parte de la agenda ideológica. Y entonces, si usted lo manda, va a pagar costos por cualquier lado. Si usted dice, no, es que no puedo, yo le creo, y es verdad, y lo sé. Pero si usted lo manda porque no tiene con quién dejarlo, o porque usted depende de la alimentación que le van a dar ese día en el colegio, bueno, sepa usted que a su hijo le van a envenenar la mente ese día. Sí o sí. O sea, por el lado que se vaya, algo le va a pasar a su hijo, algo va a tener que asumir, un costo va a tener que asumir. Entonces, no crea que enviarlo va a ser gratis también ese día, va a pasar algo, ¿me entiende? Y entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que manifestarnos y hemos encontrado que es la manera más pacífica para poder decirle, ¿cierto?, a la autoridad que necesitamos que nos devuelva la confianza que nos ha quitado, que es que nosotros necesitamos que nuestros hijos vayan. Mira, yo no sé si tenemos la posibilidad, Robinson, de poder compartir pantalla, porque quiero mostrar una evidencia que pocas veces se muestra en los programas. No sé si me puedes subir el material. Perfecto. Ya, yo lo voy a dejar de Sí, ver se puede ahora compartir porque voy... pantalla, Daniel. Puede, por supuesto que sí. Perfecto, muchas gracias. Déjame entonces poder entrar al documento. Yo quiero mostrarles este documento, que es uno de los documentos de los más importantes que usted necesita conocer. Ahí dice, ¿cierto? Objetivos de desarrollo sostenible, edición revisada, orientaciones técnicas internacionales sobre la educación en sexualidad. Un enfoque basado en la evidencia, un documento que como usted ve ahí, oficial, ¿cierto?, de la ONU, de las distintas agencias de la ONU, UNICEF, ONU Mujeres, Organización Mundial de la Salud, Educación 2030. Es un documento formal. Este es el documento internacional que se utiliza para... Yo quiero llevarlo a un párrafo que me interesa mucho, que usted pueda ver en qué se basa todo esto, y que esto es un plan internacional profundamente bien diseñado, que lleva mucho tiempo, ¿cierto? Y que es un manual, un verdadero manual para todos los gobiernos. Y estamos en el capítulo 1, dice introducción. No le voy a leer todo eso, sino que lo que me interesa es que usted pueda darse cuenta aquí. Dice, el propósito de las orientaciones técnicas internacionales sobre educación sexual y el público a que están dirigidas. Las orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad, las orientaciones, se elaboraron para asistir a las autoridades educativas, de salud y otras que sean relevantes en el desarrollo e implementación de programas y materiales de educación integral en sexualidad dentro y fuera de los entornos escolares. Este documento tiene relevancia inmediata para los ministros de educación
y su personal profesional, incluidos los responsables de diseñar currículos, los directores escolares y los docentes. Y ahí sigue el resto de la información. Entonces, lo que yo he querido mostrarles aquí, Robinson, es la evidencia de por qué el gobierno va a seguir haciéndolo. Nosotros cuando tuvimos la entrevista con el ministro Ávila, el ministro de Ávila dijo, me pueden sacar a mí, pero no sacan nada porque en definitiva va a venir otro y el otro tiene que hacerlo. Y mire usted lo que pasó. El año pasado, para quienes no se enteraron, hubo graves casos de tocaciones por parte de personal ajeno a un colegio. Tocaron a niños. Adicionalmente a eso, nos enteramos el año pasado que en los colegios, en los cuadernos de los niños, se había pagado a una empresa, Torre, ¿cierto? Se había prestado para que en definitiva poder poner en las hojas, porque el Estado le pagó, por lo tanto él decidió hacerse parte de esta agenda, ¿cierto? Y difundió la agenda homosexual en los cuadernos de los niños más humildes de todo el país a los cuales le llegó este cuaderno. Entonces ahí venía la ideología de género. Y mire lo que pasó este año. Ni siquiera se aguantaron un mes. Todavía no llevábamos un mes de clases. Todavía no llevamos un mes de clases. Y ya tenemos el primer escándalo de abuso sexual infantil sin contacto en un colegio. Al grado que la ministra de Salud, ¿cierto?, retira al subsecretario de la zona. Entonces, ¿se da cuenta de la gravedad? ¿Se da cuenta de la gravedad? O sea, ¿y de dónde viene? De un organismo internacional donde usted ve, ¿cierto?, que dice es de suma urgencia para la implementación, ¿cierto?, de las políticas en cada uno de los países, y es el documento matriz, el documento por el que se rigen los ministros de Educación y de Salud que están detrás de la implementación de esta Agenda 2030, que vuelvo a insistir, o sea, de esta educación sexual, que vuelvo a insistir, no es ley en los colegios, y por lo tanto no hay protocolo, por lo tanto aquí también nos están mintiendo. Daniel, y esta es la gravedad del tema. Nos están mintiendo porque cuando usted vio las declaraciones, y si usted no la ha visto, vaya a los medios de comunicación, y cuál fue la respuesta del colegio. El colegio dice, nosotros hicimos esta clase, estoy refiriéndome al colegio de Arica, nosotros hicimos todo ajustado a protocolo. Y el Ministerio de Educación dice, sacamos al subsecretario de Salud porque aquí se violó el protocolo. Alguien nos está mintiendo. ¿El colegio o el Ministerio de Salud? O la ministra de Salud. Por lo tanto, dése cuenta de la gravedad de lo que estamos hablando. Tomás, algo me ibas a consultar. sí, que quería, si podías tú volver al tema, ¿por qué está haciendo esto la ONU a niveles de la educación, digamos, Infantil. escolar, digamos? Sí. ¿Por qué la ONU está con este proyecto? ¿Cuál es el fin que busca la ONU con sexualizar a los niños? Perfecto, Eso es un perfecto. poco recortarlo para el contexto. Respondo inmediatamente eso, y también respondo a alguien que está diciendo ahí, no fueron los cuadernos Torres, sino Colón. La empresa es exactamente la misma. Se hacen competencia ellos mismos. Entonces venden los productos Torres y Colón. Ellos fabrican Torres y ellos fabrican Colón. Es exactamente la misma empresa. Es como lo que yo explicaba delante, la UDI republicano, Renovación Nacional. La UDI chica. Claro. Entonces, a ver, ¿cuál es el proyecto? A ver, acá hay un proyecto, y yo lo decía al principio, se quiere cambiar las creencias de una sociedad, ¿ya? Y entonces se ha llegado al convencimiento de que se necesita enseñar educación sexual integral desde los jardines. Si quizás tuviéramos un poco más de tiempo, yo en algún momento, mientras ustedes conversaran, yo les puedo mostrar la evidencia del video, por ejemplo, cuando quizás alguno lo recordará, del presidente Boric diciendo en su primera rendición de cuenta a la República, ¿cierto?, en el Congreso de Valparaíso, cuando él dice que se va a comprometer a presentar un proyecto de educación sexual integral para todos los niveles de educación en Chile. Eso significa desde la básica. ¿De dónde sacó el presidente esa idea? ¿El presidente se le ocurrió esa idea y él tiene parte de su proyecto político presentar una educación sexual? No, usted lo acaba de ver, es el documento internacional. ¿Y qué es lo que persigue? Persigue generar este cambio que, en estricto rigor, desde el punto de vista técnico, es un cambio antropológico. ¿A qué se refiere? Los seres humanos, desde que tenemos conciencia de ser seres humanos,
¿cierto? Sabemos que existimos en sexo masculino y femenino, somos hombres y mujeres. Y sabemos que hay personas que toman la decisión, ¿cierto?, de tomar su propia decisión como adultos, que es absolutamente respetable. Uno podrá no compartirla, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero en estricto rigor tienen el uso de la libertad que incluso el mismo Dios le ha dado, ¿cierto?, de poder ser lo que quieran ser. No, y quién se puede oponer a eso, si tienen la libertad, y eso es antiguo como es antigua la sociedad. ¿Cuál es el punto? El punto entonces que aquí se persigue es generar y cambiar la creencia de la sociedad a partir desde el jardín. Entonces, hay un proceso revolucionario, un cambio antropológico, donde se le empieza a decir al niño desde el jardín una perspectiva, un punto de vista, una mirada política respecto de la sexualidad. Entonces, una revolución sexual, donde al niño se le empieza a decir en el jardín que él no es lo que sus genitales dicen, o sea, él no es niño o no es niña, sino que lo que tienen sus genitales simplemente parte de la naturaleza, pero que no determina nada más. Y por lo tanto no es un ser creado, no es que es un hombre o una mujer, porque eso no es así. Y si el niño lo dice y si el niño lo cree, bueno, es parte de una creencia antigua, vieja, retrógrada, ¿cierto? Que dice que existe un señor por allá arriba en algún lado que lo habría él creado como hombre y mujer. Y entonces habría que respetar esa creencia. Y entonces no existe esa creencia, sino que simplemente eso es una herencia cultural que se ha derivado del abuelito que creía en ese ser, en ese creador, ¿cierto? Que lo habría hecho hombre o lo habría hecho mujer. Y entonces se le entrega una nueva creencia a ese niño de que existe un género, ¿ya? De que él puede ser lo que él quiera ser y que puede haber nacido en un cuerpo equivocado. Entonces se le confunde la mente, se le cambian las creencias al niño desde el jardín infantil para que en definitiva entonces él empiece la transición, el proceso de transición. Entonces, por un lado está el tema del cambio de la creencia para provocar un proceso revolucionario de largo plazo, ¿ya? Y por el otro lado está lo pragmático, que hay una industria detrás de esto, que es la industria de la hormonización. Entonces, cuando este niño que es niñito biológicamente hablando, y lo convencen de que ya no es niñito, entonces ahora él se cree niñita y quiere verse como niña. Para poder verse como niña, necesita de un proceso de medicación, de hormonización. Entonces ingresa entonces esta filosofía, esta ideología, ha creado entonces un perfecto cliente para esta industria, que lo que busca es que el Estado financie a través del sistema público, ¿cierto?, la hormonización de los niños o de los niños que están en este proceso que ahora se denomina transición. Está transicionando, está transitando desde su género masculino, por ejemplo, al género femenino. Y entonces para poder ser la niñita que quiere ser, ¿cierto?, debe inhibir su desarrollo hormonal y por lo tanto necesita los medicamentos y por lo tanto se convierte en un esclavo de esta industria, porque de ahí en adelante el niño pasa a ser esclavo entonces de esta hormonización, un perfecto cliente. Y que a futuro, de acuerdo a la experiencia internacional, ¿cierto? Lo que ha pasado en el resto del mundo es que luego ese niño va a necesitar, precisamente por el cambio de creencia, ¿cierto? Necesita cada vez más verse como lo que ahora él cree que es una niña. Y por lo tanto necesita entonces ya la hormonización no va a ser suficiente y pasan entonces del transgenerismo al transexualismo, ¿ya? Y entonces ahora este niño necesita ser mutilado, ¿cierto? Y que se le mutilen sus genitales para poder entonces estar conforme a lo que su mente le dice que es una niña. Y entonces empezamos con el proceso de mutilación. Y de eso estamos hablando. Y entonces, de eso es lo que nosotros tenemos que decirle a esta gente: paren, paren. O sea, ya suficiente. Sinceremos el debate. Porque si usted me está diciendo, a ver, acuérdese, lo que acaba de denunciar los papás en Arica es que a su hijo lo llevaron a un taller de higiene y era educación sexual integral. Esto es CESI, señores. Esto es CESI. Entonces,
disfrazan, si es bueno la ESI, ¿por qué le ponen taller de higiene? Si es buena la ESI, ¿por qué se llama taller de prevención del bullying? Si es buena la ESI, o sea, sinceremos el debate. ¿Ustedes quieren esto? Listo, ok, debatamos, pero no se lo están imponiendo a quienes nos están viendo. Están imponiendo esto y están utilizando a su hijo para este proceso revolucionario que es la pregunta de Tomás. Están generando un proceso de cambio porque en definitiva, a la larga, y eso, por ejemplo, y aquí termino de responder tu pregunta, Tomás, hay evidencia absolutamente clara de cuáles son las pretensiones. Y las pretensiones son transformar nuestra sociedad y transformarla a una sociedad donde la próxima generación sea, entre comillas, ¿cierto?, más educada sexualmente, que tenga la capacidad de, a los 12 años, a los 10 años, a los 13 años, no lo sabemos cuál es el límite que se van a poner, pero de que en definitiva los niños tengan la capacidad de poder consentir, porque en el mismo documento que yo les acabo de mostrar aparece uno de los objetivos para niños de 5 años donde se les habla del consentimiento, lo mismo que les acabo de mostrar que aparece en este documento, que habla de, en el artículo número 40, ¿cierto?, del consentimiento, o sea, ¿qué es lo que se busca? La emancipación de los niños, la emancipación, que tu hijo se emancipe de ti sexualmente y él pueda decidir, por ejemplo, a los 12 años, que si le gusta el profesor o le gusta otro adulto o algún adulto, él pueda tomar la decisión ahora informada, porque es mucho más informado que tú, porque él recibió educación sexual integral desde el jardín, no como tú, que tú no has sido, ¿cierto? Tú no has sido lo suficientemente capaz en educar a tu hijo porque no tienes las herramientas, entonces ahora ese niño, esta generación de niños sí va a poder tomarla, y entonces eso que era pedofilia para ti ya no va a ser pedofilia, porque no puede ser pedofilia en el caso de un ser humano, una persona como le llaman ellos, porque cuando tú revisas todos estos documentos hablan de personas, no de niños, ¿cierto? Entonces las personas ya menores van a estar en la capacidad de poder tomar la decisión informada si consentir relaciones sexuales con adultos o no, a partir de que ya son personas mucho más educadas que nuestra generación. No sé si respondo a la pregunta, Tomás. Sí, efectivamente, me la respondiste completamente. Oye, La ahí maldad tenemos es también, impresionante. perdón, Tomás, Sí, dime. la maldad, no, esta cuestión es súper perverso. También podemos agregar aquí a lo que era el tema del programa, que era quiénes están detrás de estos partidos políticos. Yo en algún momento, perdón, mencioné las redes de pedofilia y fuera de lo que es la mafia, fuera de lo que es la agenda que hay detrás de los partidos políticos en Chile, también hay una red de pedofilia impresionante que es la que está logrando hacer todo esto y que también están los intereses, así como lo acaba de decir Daniel, los intereses médicos, también están los intereses de el aborto legal, porque me imagino que ya con esto, y como ya estamos nuevamente en la era octubrista 2.0, entonces imaginamos nosotros que ya en cualquier momento comienzan con poner el tema en la mesa una vez más del aborto libre, en donde también están metidas las grandes empresas eh, para, para que el Estado sea, con los impuestos de todos los chilenos, sean quienes financien este tipo de cosas. Aquí también tiene que haber una pregunta que todos tenemos que hacernos, ¿no? Realmente con los impuestos de usted que nos está mirando, ¿usted quiere pagar para esto, es para que los niños reciban esto? ¿Usted quiere pagar para que un niño reciba y si quiera transformar? ¿Usted quiere pagar? Usted que defiende la vida, qué sé yo, ¿quiere pagar para que maten a las guaguitas? Yo creo que aquí también tiene que comenzar también a ver todo el debate también, porque aquí abre otra puerta para ver qué es lo que también se hace con los impuestos, porque no puede ser que una persona en contra de su voluntad esté financiando cosas como esta, asesinato de niños, pervertir a los niños, por sobre todo transformarlo, y todo eso con la plata de quiénes, y estas grandes empresas lógicamente se benefician. Finalmente, Bueno, Daniel, aquí y una de las cosas que es muy importante y que es importante que quede claro, ¿verdad? Valga la redundancia, es de que aquí hay un interés económico, pero de la puta madre, como dirían por ahí, déjame porque intervenir, Robinson. LGTBQ y más, HIJK, también lo mismo, aquí hay intereses económicos, pero demasiado grandes que la verdad
y tiene que quedar claro de una vez por todas que también, y para todos que hablan de ideología y qué sé yo, no, aquí una cuestión netamente económica, que muchos de estos se han metido al baile tal cual como los cuadernos Colón o Torres, que porque les pagaron, se metieron en esto, plata. ¿O me equivoco, Daniel? Mira, déjame intervenir, Robinson, porque quiero poner una cuña aquí en la mitad, que Claro que hablamos sí. de la importancia de esto de los impuestos, ¿ya? Porque los impuestos se pagan exclusivamente para generar bienes públicos. Y esto lo he repetido hartas veces, pero lo quiero también repetir en esta ocasión. Los bienes públicos son bienes que nos benefician a todos por igual, no específicamente a Juanito Pérez y a la tía Rosa, no, no, no. Si va a beneficiar a algunos, nos beneficia a todos por igual. Por ejemplo, la seguridad. La seguridad país, a nosotros, a todos nos beneficia por igual. No es que a uno beneficie más que a otro. Por lo tanto, eso se considera un bien público. Y para eso son los impuestos. Y si tú te metes a financiar cosas particulares, como por ejemplo lo que acaba de decir Daniel, oye, ¿sabes qué? Págame el aborto. No, 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 pero es que lo pague el Estado con los impuestos tuyos. O sea, al final uno empieza a mirar lo que está ocurriendo y por eso crecen los impuestos, porque están tomando las decisiones sobre lo que tú trabajaste, la acumulación de tu trabajo, están tomando las decisiones de esos impuestos que tú le estás pagando al Estado para beneficiar a personas con nombre y apellido. Y ahí es donde se produce un tremendo problema porque los impuestos no son para eso. Los impuestos son para bienes públicos. Sigue, Daniel, no me porque Ahí ya estamos. Daniel, no, 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 es que pensé que iba... eh, Daniel, te escucho el tema de la... Porque aquí estamos hablando de plata. ¿Te acuerdas que también, por ejemplo, el LGTB prácticamente, eh, si bien es cierto, en algún momento formó parte competía con los recursos del LGTB y lo que se conseguía a través de esto era prácticamente pasaba a ser, me podrás recordar tú bien, refrescar la memoria, Daniel, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos y ahora es parte del Producto Interno Bruto del mundo entero. Explícame eso, Daniel, porque también la plata es un factor sumamente importante para todo este tipo de cosas. Déjame compartir para que me encanta a mí poder compartir la información que yo respaldarla con la evidencia. Déjame poder mostrarte precisamente esa evidencia de lo que tú me estás mostrando, de lo que tú me estás preguntando. Ahí estoy compartiendo pantalla. Confírmame si se ve, porfa. Muchachos, sí, ahí está. ¿Ustedes lo ven? Rodrigo Daniel, que es Rodrigo Daniel. Rodrigo Tomás. no estoy viendo la pantalla, no No, se ve nada. espérate, Yo No se ve no ningún material no estoy todavía. viendo que se vea. Si lo sacan, tienen que sacarlo al Ahí, aire. ahí lo agregué. Ahí se ven, bien. Bueno, ahí hay un artículo que está respaldado después por otros artículos más que después yo se los puedo dejar. Y dice aquí, por ejemplo, un artículo, ¿cuánto aporta la comunidad LGBT al PIB de los países de Latinoamérica? Y yo me voy a ir a un ranking. Dice, si se sumara al poder adquisitivo de la comunidad LGBT global, sería la cuarta economía más poderosa del mundo, con un PIB de 3,9 billones de dólares, calcula LGBT Capital. Brasil es el país latinoamericano donde hay mayor retribución al PIB de los miembros de esta comunidad. Entonces, yo quiero llevarnos a un gráfico que hay aquí, donde se muestra, ahí está, aporte de la comunidad LGBT al PIB. En millones de dólares, Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú. Ya, esa es una estimación, ¿cierto?, que han hecho compañías que precisamente han visto en este mercado, ¿cierto? Y han estudiado el mercado y entonces ven la importancia de la diversidad. Y a diciembre de 2020, ¿cierto?, registra y operan una organización de sociedad civil relacionada con la orientación sexual. Es posible en 33 países de Latinoamérica y el Caribe, mientras que la libertad de expresión en temas de orientación sexual estaba garantizada en el 97% de los países. Entonces, ellos ven el mercado, estudiaron este mercado, saben los ingresos y de ahí para adelante es que funciona todo entonces, toda esta industria del mundo LGBT, que en definitiva también está
es la que motiva, ¿cierto?, a esta Agenda 2030, y por eso es que existe la otra cuestión que déjame mostrarles aquí. Mira, yo estoy mostrándole algunos documentos que la verdad no es tradicional mostrarlos. Si me das un ratito mientras cargo la información. O sea, Oye, para es alguien que increíble. comenta ahí que solamente que hay ropa interior acá en los Estados Unidos, porque lo podemos ver, acá usted tiene todo, o sea, niños con las mochilas de 6, 7, 8 años en la escuela, que son regaladas también, porque son financiadas por el Estado, con las mochilas, cuadernos y todo, todo del LGTB. Si uno lo ve en las calles, normal, pues cosa andar caminando por las calles de Nueva York y besarle a los muchachitos de la escuela y usted lo va a ver con las mochilitas. Entonces, lógicamente, si usted le regala lápices, cuadernos, mochilas a los niños, para muchas familias que no tienen los recursos, porque esto es pagado por la plata de los impuestos de Ahí, todo, ahí ahí está. está ahora la pantalla que quiero mostrarles para que ustedes también vayan pudiendo conocer. Esto es Pacto Global. Pacto Global que, como lo ven en pantalla, no solamente está en Chile, está en todos los países que están implementando la Agenda 2030 y se llama en el caso nuestro Pacto Global Red Chile. Se van a encontrar Red Colombia, Red Argentina, Red México, y etcétera, y etcétera. Y entonces ahí muestra, ¿cierto?, todo el mundo privado, el grupo de empresas líderes, ¿cierto?, que están trabajando en la implementación de esta agenda. Entonces, yo les acabo de mostrar la multimillonaria agenda, o sea, ingresos de una multimillonaria agenda, ¿cierto?, que se baja y cómo llega a bajarse a nuestra realidad, entonces a través de Pacto Global Chile. Y si ustedes ingresan ahí donde dice participantes, ustedes se van a encontrar entonces con las empresas que en Chile están promoviendo la Agenda 2030. Entonces ahí usted empieza a recorrer y se encuentra con sorpresa de que la gran mayoría de las empresas que usted conoce, ¿cierto?, son parte de la Agenda 2030, Banco de Chile, Banco Falabella, Banco Estado, BCI, ¿cierto?, Burger King, Winso, y todas estas agendas, la Araucana, los Aéreos, Caja Los Andes, Carosi, Casa Ideas, CSU, no sé, Cencosud, elija Coca-Cola, Colbún, Coyahuasi, no sé qué quiere, Easy, ¿qué más le parece? ¿Cuál? Entel, no sé, Tenemos Esbio. empresas de transporte también, y acuérdate que muchas de estas empresas, Daniel, porque muchas de estas empresas importantes que también tienen otras empresas afiliadas, o sea, que son estas que usted ve que son grandes, pero muchas de estas tienen compañías afiliadas a lo largo de todo Chile, que también están en lo mismo. Exactamente. Entonces usted ahí está viendo Almacenes París, Parque Oye, Arauco, Parque ojo, del ojo que Recuerdo. hay varias de estas empresas que son monopolios estatales, de los cuales uno no se puede escindir. Y acá acabo de ver pasar Banco, entonces está bien complicado a un lado o escindirse de toda de esta industria. Entonces, y usted ve, hay estas universidades aquí metidas, hay otras que no están, que Daniel, están una también. pregunta, mira, te Sí, va a dime. sonar bien inocentona la pregunta, pero es bueno porque aquí lo importante es que la gente tenga, ¿verdad? Pero estas empresas, en su totalidad, yo sé que muchas de estas sí, sabrán lo que están apoyando, porque lógicamente el pertenecer a esto te da beneficios económicos, beneficios tributarios y una serie de cosas más. ¿Sabrán lo que están apoyando? Bueno, me he encontrado con la realidad de que en algunos casos no. No, en algunos casos han entrado meramente por el tema pragmático, el tema de las lucas, el tema de los requerimientos, el tema de la exigencia. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista legal, han cambiado ¿cómo se puede decir? Las regulaciones, ese es el término. Entonces se han cambiado las regulaciones para hacerla sostenible. Recuerda que aquí está el término de la sostenibilidad, ¿cierto? Sustentabilidad. Y entonces te cambian las reglas del juego y muchas empresas para poder ser viables y seguir funcionando se adaptan. Y entonces les muestran el otro lado de la rentabilidad, del mercado que existe y por lo tanto ingresan. Pero me he encontrado con casos sí que efectivamente ellos no tienen plena conciencia de cómo esto llega a la escuela, en qué se traduce.
Entonces también me he encontrado con casos que cuando yo he tenido la oportunidad de poder manifestarle y mostrarle lo que me toca vivir, porque como organización me toca a mí recibir los casos, ¿cierto? Del papá, de la mamá desesperado, ¿cierto? Que ya le cambiaron la mente a su hijo y que hoy día su hijo no quiere que llegue la noche, no quiere que llegue la noche, o sea, porque las tormentas que está viviendo, las crisis dramáticas que está viviendo en el cerebro de ese niño, ese jovencito, esa jovencita, casos que conozco, que necesitan medicamentos. Hoy día van a un psiquiatra y necesitan un medicamento para que los pueda ayudar a dormir, porque los tormentos que tienen de no sentirse feliz con lo que hoy día son, ¿cierto? Con que hoy día los convencieron de que son otra cosa y resulta que no se ven como esa cosa y que cambian un día a un género y al otro día a otro género, porque más encima les abren la mente a que pueden ser lo que quieran ser. Entonces hay géneros no binarios, hay agénero, cisgénero, un montón de cuestiones que en definitiva lo único que hacen es atormentar a cualquier ser humano. Y entonces, cuando tú llegas a eso, tú te das cuenta que en definitiva, y tú le cuentas a algunas personas que están detrás de esto o que han patrocinado a través de su marca, no, pues ahí dicen, no, pero es que no te puedo creer. Bueno, pero es que es parte de la realidad nomás. Es parte de la realidad que la que ustedes han contribuido. Me ha tocado decirle a quienes hoy día ignoran que con su marca, sus fondos, sus aportes, han ayudado a implementar esta agenda en nuestro país. Oye, una pregunta rara, pero ¿hay algún caso de papás que se hayan puesto, no voy a decir pesados, porque no estoy pensando solamente en pesados, se hayan puesto violentos directamente con esta gente? O sea, a ver, te cuento, por ejemplo, lo que terminó más o menos, o cómo bajaron el año pasado el caso de Talcahuano. El caso de Talcahuano el año pasado fue bajado de una manera súper, ya voy a utilizar un término políticamente correcto, irregular. ¿Ya? Se explotó el caso, explotó el caso de Talcahuano y a los 2 días nosotros nos enteramos, y yo te digo porque yo estaba en contacto con mamás que fueron víctimas de ellos, los que hicieron la denuncia y después no quisieron seguir hablando porque resulta que salieron acusadas ellas. Algunas de las mamás, de las 32 mamás de los 32 apoderados, resulta que en una irregularidad total, la directora de ese colegio, quien era la responsable de haber sometido a los niños a esto, resulta que fue la misma persona que hizo la pesquisa, que hizo la evaluación de los casos. Entonces, salió el caso denunciado, la directora entonces se encierra con los niñitos y entonces dice, mira, a ver, ¿qué es lo que ya inicia el proceso de investigación? ¿A quién estaba haciendo, quién era la responsable del tema? Absolutamente irregular. Y eso resulta que de ese proceso de investigación iniciado por ella dijo, hay que derivar a tales niños a la psicóloga que había destinado a la fiscalía. Y en ese caso, entonces dice, resuelven que 2 de los niños que habían denunciado acusaban de que efectivamente ellos habían sido violados, o sea, habían sido, perdón, abusados, no violados, sino que habían sido abusados por familiares o cercanos a la familia. Entonces, de esa manera terminaron papás acusados de que habían abusado de sus propios hijos. Y que eso era lo que estaban diciendo los niños. Y por eso es que el nivel de sensibilidad, y por eso un montón de cuestiones, que entonces con eso se bajó la noticia. Con eso se bajó la noticia cuando aparecieron papás como eso. Entonces, sí, han habido algunos casos de papás que se han... pero la verdad es que, mira, acá hay otra modus operandi. Y otro de los modus operandi aquí es que le dicen, a ver, y aquí vamos a entrar a la otra parte de cómo se sella esta cuestión, que es en la ley 20.609, la ley antidiscriminación, la ley Zamudio, que también les puedo comentar de cómo tiene mucha relación con esto, porque tiene que ver con el modus operandi que utilizan. Una vez que el niño es convencido, ¿cierto?, por toda esta influencia que tiene en su entorno, en el entorno que estamos viviendo, ¿cierto?, un niño que ya es convencido, se le sugiere, ¿cierto?, a los papás que afirmen su transición. Esto quiere decir que si el niño ahora cree que es niñita, entonces no le llevemos la contra y afirmemos su género.
Entonces, si ahora el niño ahora es niñita, afirmémosle eso. Por lo tanto, la sugerencia es que lo lleve a un psicólogo porque lo va a necesitar. Y a un psicólogo que crea en esto, que son la gran mayoría hoy día. Entonces, tú lo llevas a ese niño, ¿y qué es lo que te va a decir el psicólogo? Que sí, que tienes que afirmarlo, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquí, todo que va en la dirección de seguir que el niño siga transicionando. Y le hacen la advertencia que, ojo, que si tú te vas en la opción opuesta de negarle de validarle su transición, corres el riesgo de que el niño se suicide. Entonces, dile tú a un papá que su hijo que sabe que está equivocado, que no está de acuerdo con lo que está haciendo un niño de 3, 4, 5, 6 años, pero dile a tu hijo que te digan a ti como papá que tu hijo se puede suicidar, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Le vas a O decir sea, que no? me preguntas a mí, yo te quiero No, no, decir que la no, mayor parte de los que transicionan se suicidan. te digo Sobre el yo, 80% termina en suicidio. te digo yo, Entonces, pero es lo que le están haciendo a un papá. Si un papá que no es conocedor de esto y lo convencieron y se autoconvenció de que su hijo efectivamente está transicionando y lo lleva a un psicólogo y el psicólogo le dice, mira, si tú le llevas la contra, en definitiva, tu hijo se puede matar, ya, ok, ya, que sea lo que quiera hacer, ok, pero yo no lo voy a llevar a que se suicide. Y ese es Oye, un Daniel, modus operandi. esto es, oye, esto es una, es una locura y que esto esté pasando en Chile es como que no tiene de verdad, no tiene ninguna explicación, al menos lógica. Mira, yo quería preguntarte algo y sacarte un poco del tema, ¿verdad? O sea, no del tema, sino que porque aquí lógicamente bueno, tú eres evangélico, hay gente que tiene diferentes religiones, hay gente que no cree en nada, pero especialmente a las personas que tienen algún tipo de creencia o que creemos en algo, que tenemos fe en algo y que nos basamos muchas de nuestras cosas en temas de la Biblia, eh, aquí se le está doblando la mano a la naturaleza, ¿ves? O sea, lógicamente tú lo sabes, pero el hacer todo este daño, especialmente a los niños, me imagino que ustedes en los círculos evangélicos o religiosos, de cualquier índole, porque yo sé que ustedes trabajan con gente de diferentes religiones, esto también tiene aquí hay una consecuencia que lógicamente que al menos espiritualmente se pudiese pagar, o sea, estamos literalmente tentando, estamos haciendo algo que es quizás, y mire, no porque lo estemos haciendo nosotros, sino que nosotros porque de una u otra manera, al estar inactivo, de una u otra manera lo estamos permitiendo. O sea, una cosa que usted no sepa de esto y que usted como no sabe, como le ha pasado a muchos papás, pero ya hay gente que está alzando la voz, se está sabiendo, usted sabe, la gente que al menos está aquí en el canal, ya sabe este tipo de cosas, por lo tanto, nosotros en algún momento tendremos que rendir cuenta, ¿verdad? Somos gente creyente. ¿Qué pasa en las interiores de los círculos, más que todo, no sé si llamarlos religiosos no sé, como tú quieras denominarlo, ¿no? Pero, ¿qué se habla referente a este tema? Porque esto es literalmente una bofetada a todas las creencias, y especialmente cuando vas en contra de lo que es libro sagrado, eh, le estás pegando, le estás pegando a las raíces judeocristianas en general. Bueno, primero ese es el proyecto. Eso tiene que ver, todo esto tiene que ver con un proyecto político que en definitiva quiere ganarle este gallito al otro modelo político. Y en ese modelo político ese modelo político tiene un fundamento. Y ese fundamento es la cultura judeocristiana, las creencias judeocristianas. Por lo tanto, hay que hacer lo que están haciendo, este proceso de deconstrucción, ¿cierto? De sacar los fundamentos de un modelo político para instalar sus propios fundamentos. Y en eso, entonces, es importante clarificar que efectivamente, o sea, y yo lo decía cuando Tomás me hacía la pregunta, ¿de qué se trata en el fondo? En el fondo se trata, y por eso que insisto que tiene que ver con el tema de cambiar las creencias, porque si usted cree en el creador, si usted se cree una persona creada, que hay un creador por arriba de nosotros, que tenga el nombre que tenga, ¿cierto? Hay alguien que usted lo creó y usted lo hizo hombre o a usted lo hizo mujer. Ese creador entonces lo hizo hombre, lo hizo mujer, porque él tiene un diseño.
¿cierto? Él diseñó el planeta. ¿Cómo? Y le pongo un ejemplo del diseño. Él diseñó su creación, la diseñó, por ejemplo, con un principio. Y un principio es distinto a un valor. Los valores y los principios son distintos. Y el principio, por ejemplo, le voy a poner un principio. El principio de la ley de la gravedad. ¿Qué significa? Que el Señor diseñó, ¿cierto?, este planeta para que sus creaciones, que somos nosotros, su más linda creación, que en algunos casos no es tan linda por lo que estoy viendo aquí en el panel, pero bueno, el Señor las considera lindas, esas creaciones, y yo no lo voy a contradecir, aunque yo vea que este panel no lo refleja, pero yo soy respetuoso del Señor. Y a pesar de que vea algunos monos por aquí, el Señor los ve lindos, ¿ok? Entonces, Prometo peinarme la próxima vez. ¿Ah? No, pero sí, estamos hablando de sincerar el debate, ¿o no? ¿Ya? Entonces, bueno, algunos no tuvieron el privilegio que tuvimos otros, algunos no han tenido ese privilegio, ¿ya? Y algunos, bueno, el Señor le puso más gana al diseño que hizo con algunos que con otros. Y bueno, ese diseño, ¿qué es lo que hace? Que nosotros, en base al principio de la ley de la gravedad, nosotros nos sostenemos, ¿cierto? Y funcionamos, y cada vez que usted no haría la tontera, ¿cierto? De poner, no sé, un vaso arriba de su cabeza, ¿cierto? Porque usted sabe que existe un principio y que si usted suelta el vaso arriba de su cabeza, le va a caer el vaso y le va a hacer daño, ¿cierto? Todos sabemos que aquí y en la China, si yo me tropiezo, voy a caer al suelo y no voy a salir volando. Entonces ahí está el diseño, ahí está una de las características principales de un principio, que fue el principio es de característica divina, ¿cierto? Ha sido creado de manera divina por un ser superior y etcétera. Entonces, la creación está construida en base al principio. ¿Por qué me doy esa vuelta? Para responder la pregunta del Robinson. Si nosotros los seres humanos caemos en la soberbia de creer que podemos alterar un principio sin pagar las consecuencias, bueno, esta es lo que estamos viviendo. Porque hoy día la sociedad ha caído en creer que, por ejemplo, puede tomar autoridad respecto de los niños que están en un vientre, que puede tomar autoridad respecto de un principio fundamental, que es el derecho a la vida. Entonces, cuando estamos hablando de aborto, si a 3 meses, si a 5 meses, si a 9 meses, si libre, si en 3 causales, etcétera, y por nuestras propias creencias, porque algunos aquí van a aparecer, entonces, no, es que yo estoy de acuerdo con la tercera, no, es que yo estoy de acuerdo con... Ok, nosotros tenemos todo el derecho y Él nos dio el derecho de poder decidir, de poder pensar y creer lo que queramos, pero estamos alterando un principio. Y entonces, cuando una sociedad se permite alterar un principio, se pasaría exactamente lo mismo que si nosotros quisiéramos alterar el principio de la ley de la gravedad. ¿Creemos nosotros que si nosotros llegamos a tener la capacidad de poder alterar el principio de la ley de la gravedad, no nos va a pasar nada? ¿No va a haber ninguna consecuencia? Sí va a haber consecuencias. Como hay consecuencias cuando una sociedad se pone a discutir sobre quién vive o quién no vive. Y entonces nos sorprende hoy día de que personas nos estemos encontrando día a día con la noticia de que hay un descuartizado, que la cabeza está por allá, que los pies están por acá, que lo encontraron puros brazos, y etcétera. Pero si es obvio, si relativizamos la vida, y entonces evidentemente a los seres humanos le empieza a ocurrir. Por lo tanto, si relativizamos hoy día de que no somos hombres o no somos mujeres, también estamos pagando las consecuencias. Y entonces la degeneración y la perversión y todo se ha relativizado y por lo tanto nos hemos atrevido a alterar los principios de Dios y evidentemente las consecuencias las empezamos a pagar, como cuando dijimos nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, el matrimonio es para toda la vida. No, pero pero es que el Señor no sabe, el Señor de eso no sabe el Señor. El Señor no tuvo señora, entonces no ha tenido que aguantar a esta. ¿Ah? Pero no, po, es un principio. Entonces, pero ¿tenemos la posibilidad de alterarlo? Sí, po, pero ¿pagamos las consecuencias? Claro. Entonces el otro aparece y dice, no, pero si yo soy hijo de padre separado y aquí me tení. ¿Ah? Con 3 matrimonios a cuesta. Y a mí no me ha pasado nada, dice. Entonces, hemos alterado los principios de Dios. Él tiene un diseño para la familia, para la niñez, para la vida, y
y cuando alteramos esos principios empezamos a pagar las consecuencias. Y acá estamos alterando un principio y estamos pagando las consecuencias. El modelo de sociedad. Chile es un país que ha avanzado mucho en esto y estamos pagando las consecuencias. Estamos pagando las consecuencias. Y yo, y ahí se me lleva a las creencias ya más personales, efectivamente, dice la palabra de Dios que efectivamente aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, bueno, también le es contado pecado. Y en este caso, las personas, lo dijo Martin Luther King en sus propias palabras, no me preocupa, ¿cierto?, lo que está haciendo, lo que hacen los malos, sino que me preocupa que quienes saben hacer el bien no lo están haciendo. Y es lo que nos está pasando a nosotros. Por eso la convocatoria, por eso nosotros hemos decidido sumarnos, ¿cierto?, a esta convocatoria del día primero, porque en definitiva creemos que es la acción positiva, ¿cierto?, natural que nos queda para protegernos, sobre todo de, como les decía, se están violando nuestros derechos y tenemos el derecho a poder defenderlos, a poder protegerlos. Que es que a los papás de Arica, como a usted mañana, le puede pasar que no le van a respetar su derecho constitucional, ¿cierto? Natural, porque ojo, es un derecho natural. Dios le dio el derecho de que su hijo, usted es el responsable de su hijo, de la educación de su hijo, de la guía de su hijo. Usted va a tener que responder, créalo o no. El sol sale igual, aunque esté nublado y usted no crea que hay sol. Pero va a llegar el momento en que vamos a tener que rendir cuenta y dentro de esas cuentas, de lo que hemos hecho con nuestros hijos, y si nosotros hemos dejado que otros lo eduquen, que otros le entreguen sus creencias, bueno, cada uno, ahí está, hay un principio, y cada uno puede creer o no. Y en el caso de nosotros, creemos que tenemos que hacer esa defensa, creemos que somos responsables de lo que le enseñamos a nuestros hijos y no podemos dejar que otros lo hagan, menos cuando lo están enseñando lo que le están enseñando. Así que por eso creemos que es fundamental, de esta manera pacífica que hemos encontrado, de hacerle saber a la autoridad que está empeñada en instalar sus propias creencias y se está proveyendo de los bienes y recursos del Estado para imponer su religión. Porque, ojo, en definitiva esto es la imposición de una religión, la religión del Estado, porque le tienen que poner fe para creer que un hombre de 40 años, más gordo y más feo que yo, se diga y quiera convencernos de que es una niñita de 9. Para eso se necesita fe. Eso es una religión y que el Estado la está imponiendo a través de su modelo que la denominan perspectiva de género, que no es otra cosa que, acuérdense, perspectiva es un punto de vista. Por lo tanto, están imponiendo su punto de vista sobre la sexualidad, ¿cierto? Y proveyéndose de nuestros recursos, de nuestros impuestos, la estructura, de la infraestructura estatal para poder imponer su propia creencia, su propia religión. Oye, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Te, te agradecemos de verdad y nada, pues aquí estamos en la causa. Cuente con todo nuestro apoyo. Vamos para este día primero de abril y que toda la gente que está aquí en estos momentos, porque esto no sacamos nada, si somos pocos, somos muchos, lo importante es de que ustedes puedan hablar con los suyos, difundir lo que van a comenzar a ver en las redes sociales, porque seguramente en su WhatsApp, dentro de tantas cosas que le llegan, esto también les va a llegar y para que le pongan un especial cariño y lo difundan con toda la gente, con quien más ustedes puedan, pero no solamente difundirlo, porque difundirlo es una sola cosa, sino que tomarse el tiempo de llamar por teléfono a su hermana, a su vecina, no sé, llamar por teléfono a su familiar que está en otra ciudad y que le cuente esto que está pasando y que se sumen. Es muy importante porque esto le puede pasar a ustedes también. Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros, te pasaste. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias a Rodrigo y a Tomás que tuvieron la paciencia de cederme el ratito para poder comentar de esto. Así que muchas gracias, chiquillos, y a disposición, como siempre, de quien lo requiera. Grande, Daniel. Muchas gracias, Daniel. La gente, oye, estábamos tratando de levantar un taller con Daniel, pero la gente, yo no sé, yo de repente la gente dice que sí, después dicen que no, así que quienes se quieran, es cosa de juntar, aunque sea juntemos unas 10 personas que quieran participar del taller de Daniel. Por favor, escríbanos patriotarrectv@gmail.com, patriotarrectv@gmail.com, le juntamos las 10 personas y comenzamos. Yo creo que porque de eso se trata, ¿no? Ustedes ya saben, el correo electrónico patriotarrectv@gmail.com, vuelvo repito, patriotarrectv@gmail.com y también
Ya algunos de ustedes conocen nuestras redes sociales, pueden mandar mensajes por ahí, como también el WhatsApp, por ahí están los chilenos con memoria, y hay cosas que nos dejen saber simplemente si están interesados en tener clase con Daniel y se la vamos gestionando, porque de un momento la gente manifestó interés, luego desaparecen, pero bueno, eso también es parte de lo que nos pasa, por la inconsistencia de parte de la gente que ven ciertas cosas, se emocionan al ratito, les dan ganas en un momento y después se le quitan, pues y eso es lo malo, que en el otro lado no se le quitan las ganas, pues en el otro lado siguen avanzando, avanzando, avanzando y nosotros emocionándonos solamente por algunos instantes. Así que está pasado el dato, Daniel, muchas gracias.